Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos una vez más. Esto se llama Pasos de Misericordia. Mi nombre es Diego de los Santos y conmigo vas a estar compartiendo esta serie de temas donde vamos a tomar una parte de los evangelios para analizarla, para estudiarla más a profundidad, para ver cómo la misericordia y el amor de Dios siempre están presentes en nuestra vida. Bienvenido, bienvenida, donde quiera que me escuches, en cualquier país que me escuches, en cualquier estado de la República Mexicana, seas bienvenido, bienvenida a esta serie que se llama Pasos de Misericordia. Primeramente, vamos a leer un pasaje del Evangelio, para después poder estudiarlo, podernos sumergir en lo que nos quiere decir Dios a través de su palabra. Vamos a iniciar el día de hoy con este primer tema que se llama el incomprensible amor de Dios. El incomprensible amor de Dios. Vamos a tomar primeramente una lectura del libro del Evangelio de San Juan. Y vamos a hablar sobre un personaje que quizás es muy criticado, quizás condenado, quizás también despreciado por algunos. Algunos dicen que se fue al infierno, otros dicen que no tuvo perdón, otros quizás dicen que Jesús lo perdonó, pero solo hasta ahí. Hoy te quiero invitar para que vayamos más allá, más profundamente en el estudio de este pasaje y descubras cómo Dios, a través de este personaje que es Judas Iscariote, te habla a ti y me habla a mí, y tiene un mensaje especial para cada uno de nosotros que compartimos este momento. Iniciemos pues, hermanos, esta serie que se llama Pasos de Misericordia, una serie especial para este año de la misericordia. Vamos a iniciar primeramente leyendo este pasaje del Evangelio de San Juan. Dicho esto, se conmovió Jesús hasta lo más profundo del alma y dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Sus discípulos se miraban unos a otros, no hallando de quien lo dijese. Uno de ellos, aquel a quien quería más Jesús, estaba recostado sobre su pecho. A ese le preguntó Simón Pedro, a señas: dime a quién se refiere. Reclinando como estaba sobre el pecho de Jesús, le preguntó aquel: ¿quién es ese, Señor? Y Jesús le dijo: es uno a quien yo dé el pedazo de pan que voy a mojar. Y luego tomó un pedazo de pan, lo mojó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y luego que éste tomó aquel bocado, se le metió Satanás. Enseguida le dijo Jesús: lo que andas haciendo, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió por qué le había dicho aquello. Algunos pensaban que como Judas traía la bolsa del dinero, le había dicho Jesús: anda a comprar lo necesario para la fiesta. O bien, le encargaba que le diera algo a los pobres. Judas tomó el bocado y salió en el acto. Ya era de noche. Cuando hubo salido Judas, dijo Jesús: ahora fue glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado también. Y Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos míos, todavía estaré un poquito con ustedes, me buscarán, y como les dije a los judíos, a donde voy, ustedes no pueden ir. Eso mismo les digo ahora. Este nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, para que también ustedes se amen mutuamente. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman
los unos a los otros. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Primeramente, hermanos, vamos a comenzar diciendo que Jesús vino a mostrarnos el verdadero rostro de Dios. Vino a revelarnos quién es ese Dios a quien ni tú, ni yo, ni nadie en este mundo y en la historia ha visto jamás. Nadie ha visto a Dios. Pero Jesús vino a mostrarnos tal y como es ese Dios, que es un Dios de amor incondicional, es un Dios de amor inmerecido, es un Dios de amor absoluto. Dios es quien da la vida a quien lo asesina, incluso al peor de sus enemigos. Así funciona el amor. El amor ama siempre no a quien lo merece más, sino a quien tiene más necesidad de ser amado, a quien más lo necesita. Y bueno, escuchamos este pasaje del Evangelio, donde precisamente se habla de ese personaje que muchas veces todos condenamos, o menospreciamos, o criticamos, pero que tiene que ver con cada uno de nosotros. Tú que me escuchas en este momento. Yo te comentaba que el amor ama siempre no a quien lo merece más, sino a quien tiene mayor necesidad de ser amado. Por esto, en este evangelio, en este pasaje, Judas resulta ser el discípulo más amado, porque es el más necesitado del amor de Dios. Es curioso ver cómo Pedro, Judas y el discípulo amado, de quien nunca se dice el nombre, en el Evangelio de Juan, siempre son mencionados juntos. Esto, hermanos y hermanas, tiene un significado muy profundo y bien preciso. Y para comprenderlo, es necesario tener presente que el evangelista Juan siempre se mueve en muchos planos. Además del sentido literal, tiene otros planos, otros niveles de interpretación del texto. Por eso, nos debemos preguntar quiénes son en realidad estos personajes que siempre aparecen juntos. ¿Quién es ese Pedro? ¿Quién es ese Judas? ¿Y quiénes son esos discípulos amados? ¿Quiénes son en realidad esos tres personajes que siempre aparecen juntos? Porque quizá esos tres personajes son un resumen de lo que yo soy y de lo que tú eres. Escúchalo bien. Esos tres personajes que siempre aparecen juntos en el Evangelio de San Juan pueden ser un resumen de lo que tú eres, de lo que yo soy. En mi seguimiento, en mi fatigoso camino de discipulado, en mi lento transformarme plenamente en mí mismo. Quizás soy yo, quizás eres tú, en dejarme amar por un Dios que me ha llamado a ser suyo. Quizás eres tú, en dejarte amar por aquel que te ha llamado para ser feliz y para ser su hijo, muy amado. Hermanos y hermanas, para llegar a ser plenamente discípulo de Jesús, es necesario, de hecho, escúchalo bien, para llegar a ser plenamente discípulo de Jesús, es necesario, de hecho, haber renegado de Dios como Pedro, haberlo traicionado como Judas. Y a través de esta traición, a través de esa mala experiencia de negación y traición, podremos experimentar el amor loco y gratuito de Dios, llegando a ser el discípulo amado. Así es, amigo, así es, hermano, hermana. Esos tres personajes que aparecen siempre en el Evangelio de San Juan, eres tú y soy yo. Eres tú, Pedro, negándolo. Eres tú, Judas, traicionando al Maestro. Eres tú, el discípulo también amado. Los tres viven en nosotros. Cada día, cada momento de nuestra vida, los tres están ahí. Cuando tú cometas algún pecado, cuando tú lo traicionas, cuando tú le fallas, cuando tú le mientes, está ahí Pedro, está ahí Judas. Pero sobre todo, cuando tú habitas en el pecado, está ahí el discípulo amado. Porque el discípulo amado en la Biblia no tiene nombre, porque representa a cada uno de nosotros.
ese discípulo amado que jamás se dice el nombre, eres tú, soy yo, porque tú y yo somos amados por Dios con un amor que parece locura. En resumen, hermanos y hermanas, cada uno de nosotros experimenta el amor de Dios solo si primero lo ha traicionado y lo ha negado. Sí, lo escuchaste bien. Cada uno de nosotros experimentará el amor de Dios solo si primero lo ha traicionado y lo ha negado. Y voy a explicar por qué, para que nadie piense mal. Voy a explicar en este momento por qué. Hermanos, en el imaginario colectivo, Judas nunca ha gozado buena consideración. Casi siempre se pregunta acerca de él: ¿acaso se habrá salvado? Tal vez fue el primer condenado de la historia. Quizás se fue al infierno. Quizá Dios no lo perdonó. Pero si lo pensamos más a fondo, quizás esas preguntas tienen que ver más con nosotros mismos que con Judas. Y bueno, nosotros nos preguntamos: ¿me salvaré o no me salvaré? Pero es una pregunta que, bajo la luz de Cristo, no tiene sentido, porque es necesario partir de esta verdad. Escúchalo bien: yo soy salvado porque estoy perdido. Yo soy salvado porque estoy perdido. Tú eres salvada, salvado, salvada, porque estás perdida o perdido. Para encontrar algo, primero necesita que debe estar perdido. Así es, para encontrarnos a nosotros, primeramente necesitamos experimentar la corrupción, la muerte. Porque, bueno, hasta que no experimentamos el estar perdido, nunca seremos salvados. La salvación, hermano y hermana, es solo de la muerte. Y la experiencia de muerte es el pecado. Así es, para ser salvado necesitas reconocerte pecador, saberte pecador. Si no hacemos experiencia de la muerte en nuestra vida, nunca podremos ser salvados. Si no nos descubrimos como perdidos, como pecadores, como personas que están alejados de Dios, no podremos experimentar el gozo de Dios Padre, quien hace fiesta por quien estaba perdido y fue encontrado. Sí, por ti, por mí, que muchas veces somos como aquel hijo pródigo. Judas, que era un ladrón, estaba perdido porque robó el amor. Pero ¿qué ser humano no ha robado el amor? Eva fue la primera y nosotros, como sus hijos, lo seguimos haciendo hoy en día. Por eso el cristianismo, escúchalo bien, hermano, el cristianismo no es un lugar para refugiarse y eludir esta verdad nuestra, sino es un lugar para experimentar la salvación, el perdón de esa miserable condición humana en la que cada uno vive o que cada uno tiene en sí mismo. El cristianismo es ese lugar para experimentar la salvación y el perdón de aquellos pecados que por la condición humana nos han llevado a caer en el vacío, a caer en la equivocación, a caer en la infelicidad. En el párrafo que leímos, Jesús se mueve hacia Judas. Por tanto, si Judas representa a cada uno de nosotros, a ti y a mí, Jesús se mueve a ti, Jesús se mueve a mí. El bocado que moja y da al discípulo que lo traicionará es una clara imagen de la comunión eucarística. Jesús ofrece a Judas y de este modo lo perdona, lo recupera y lo salva. Sí, hermanos, sí, hermanas, así es Dios. Dios nos ama aunque lo neguemos. Dios nos ama incluso si lo traicionamos. Dios nos ama incluso si lo rechazamos. Este va a ser el contenido, hermanos, de todas las reflexiones de esta serie de temas, pasos de misericordia. Y bueno, si queremos convertirnos, debemos comprender esto y aceptarlo de corazón. Porque la conversión más difícil que pueda haber es una conversión mental, es una conversión de la mente, del pensamiento. Y bueno, vamos a
vamos a seguir más adentrándonos en este texto. Y es interesante anotar que citando a Judas, los evangelistas siempre especifican uno de los 12, uno de ellos o uno de los suyos. Lo podemos interpretar como un reclamo a no olvidar nunca que Judas es uno de nosotros. Así es, hermano. Si tú eres uno de los suyos de Jesús, si tú eres un discípulo de Jesús, si tú eres uno de ellos, un cristiano, un católico, este mensaje es para ti. Ese Judas, como ya te dije en ocasiones anteriores, eres tú y soy yo. Porque tú y yo somos uno de los suyos. Somos discípulos del Maestro. Y nadie está exento de lo que Judas vivió. Así que yo soy Judas y tú eres Judas. Ahora vamos a reconocer este pasaje precioso donde Dios nos invita a reflexionar acerca sobre este personaje que viene reflejándose en nosotros mismos. Y bueno, afrontemos el corazón del pasaje, profundizando en la imagen del bocado ofrecido por Jesús a Judas. El pasaje dice: es uno a quien yo dé el pedazo de pan que voy a mojar. El verbo griego utilizado no es mojar originalmente, sino sumergir. La traducción literal dice: es para aquel que sumerja el bocado. El verbo griego sumergir evoca el bautismo. Baptizein es echarse, sumergirse, ir a fondo. El bocado, que es sumergido y ofrecido, es una clara referencia al cuerpo de Cristo, sumergido en la muerte y entregado para comunicar la vida. Y escúchalo bien, el destinatario de esta vida divina ofrecida justamente para comunicar la vida más fuerte que la muerte es nada más y nada menos que Judas. En los evangelios, Judas es el único en comulgar, en recibir la comunión, es decir, recibe el cuerpo muerto y resucitado de Cristo. Recordemos además que Él es también el único en ser llamado amigo por Jesús. Eso lo podemos encontrar en Mateo 26:50. Judas es el único en ser llamado amigo por Jesús, justo porque Él es quien tiene más necesidad de ser amado y perdonado. Quizá es fuerte lo que estoy diciendo, pero bueno, vamos a seguir con este estudio y con esta reflexión que estamos haciendo en este primer tema, Pasos de Misericordia. Miren, amigos, en el contexto hebreo de la cena, el primer bocado siempre se le daba al amigo de corazón. Y bueno, como te dije hace un momento, Judas fue el primero y el único llamado amigo por Jesús. La conversión a la cual somos llamados, como mencioné antes, es una metanoia, es decir, un cambio de pensamiento, un cambio de conciencia. Comencemos un camino de conversión en el momento en el cual comenzamos a pensar de manera diferente. ¿Quién es el Dios revelado por Jesús? Comprendiendo que Jesús y por tanto Dios Padre no puede rechazar a Judas, porque si lo rechazara ya no sería evangelio. Esto es, el evangelio dejaría de ser buena noticia que comunica vida. Y la buena noticia siempre, como su nombre lo dice, va a ser buena noticia. Jesús no pudo rechazar a Judas, porque si no, como te dije hace un instante, ya no sería buena noticia. Un rechazo ya no sería buena noticia. Jesús lo acepta, y Jesús, siendo Dios, lo acepta. El Señor es fiel eternamente, más allá de toda infidelidad nuestra, tuya, mía. De hecho, el episodio termina así: ahora fue glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado también. Escúchalo bien, hermano, con el gesto de rechazo y traición de Judas, el Señor es glorificado, haciendo evidente quién es Dios. Dios es el fiel en la infidelidad. Dios es el amor en el odio. Dios
es aquel que se entrega a quien lo rechaza. Dios es omnipotente solo en el amor. Aquí se manifiesta la omnipotencia de Dios en dar la vida a quien se la quita. El Dios revelado por Jesús es solo don, es gracia, es capacidad de donación. Y cuando es don, es rechazado. Entonces Dios se manifiesta como perdón. Es más, hiperdón, de la palabra hiper y de la palabra don. En otras palabras, ese regalo que supera el rechazo, la capacidad de donación, incluso ante cada rechazo que asumirá los semblantes de la muerte. Es un don que supera la muerte. Es la revelación máxima de Dios. Aquí se manifiesta, hermanos, la única omnipotencia de Dios. Ningún hombre tendría la fuerza para hacer esto. Solo para Dios es posible. Pero como Dios se hizo hombre, entonces eso se vuelve posible también para cada uno de nosotros, para ti, para mí, en cuanto comunicamos unidos a Él. Por esto, cada hombre alcanzado por el amor está en grado de vivir perdonando incluso el rechazo más grande que te puedan hacer, que me puedan hacer a mí. Perdona incluso el rechazo más grande que viene de los enemigos. Hacemos una referencia, Mateo 5:44. Este es el verdadero rostro de Dios, hermanos, hecho visible por Jesús. Es el don total de sí mismo a quien lo quiere destruir, a quien lo traiciona, a quien lo mata. Porque Dios no puede dejar de amar y por eso no puede negarse a nadie. Es la lógica humanamente absurda del amor incondicional, de aquel que se da y se entrega totalmente a aquellos que lo rechazan. Es una locura de amor realmente. Dios no rechaza a nadie, por mucho mal que haya hecho, por muchos pecados que tenga dentro, por todo el infierno que pueda habitar en él. Dios jamás te va a rechazar a ti, jamás me va a rechazar a mí. Aún así, aunque hayas fallado, aunque hayas cometido muchos pecados, aunque te hayas sumergido en el valle de la muerte, Dios nunca te va a rechazar. Dios no puede rechazarte. Es más, allí donde abunda el pecado y el mal, sobreabunda el amor y la gracia. Así es, hermanos, ese Dios que es todo amor, que es toda misericordia. El amor de Dios es incondicional. En otras palabras, no tiene condiciones. Y el amor de Dios no tiene como condición nuestro amor. Dios no te pide que lo ames, solo te pide que te dejes amar por Él. Dios no tiene como condición que seamos buenos, nuestra benevolencia, o nuestra capacidad, o nuestra santidad. Si Dios amara solo a los buenos, a los justos, a los limpios, en ese momento dejaría de ser Dios. Notemos cómo ese párrafo citado le sigue el anuncio de la negación de Pedro. Solo después de este hecho, Pedro llegará a comprender que es amado como Judas. Pedro pensaba que era amado porque había dicho: yo iré donde tú vayas, yo daré mi vida por ti, yo haré todo por ti. Pero se equivocaba. Él tuvo que descender al abismo de la negación, tocar el fondo de su propia vida para comprender que Jesús, el fiel, lo amaba en su infidelidad. O sea, lo amaba por ser quien era, no por lo que hacía, no por lo que había dicho. Y así es también en nuestra vida. Dios nos ama por lo que somos, no por lo que hacemos, no porque seamos buenos, no porque seamos santos, sino por lo que somos realmente, sus hijos amados. Por tanto, Judas se convierte en el Evangelio. Es una especie de punto de comparación. Es algo muy importante que debemos recordar, venciendo la tentación de tener como ejemplo siempre a los grandes santos.
Si debemos compararnos con alguien, espontáneamente se nos viene al escoger los santos, los grandes personajes de la Escritura, Pablo, Moisés, no sé. En cambio, el Evangelio nos guía partiendo de lo más bajo. ¿Es Judas nuestro modelo? ¿Es Judas tu modelo? ¿Será Judas el modelo de cada uno de ustedes? No porque debamos hacer como él, sino porque ya somos así. Porque tú y yo ya somos así. Y cuando comprendemos que somos amados así como somos, o sea, como Judas, comienza un camino de seguimiento. Nuestra mentalidad comienza a cambiar. Porque comprendemos que no es nuestra buena y santa acción, nuestra buena conducta, nuestra fidelidad la que nos vuelve amados de Dios, sino su amor que nos permite unirnos a Él. Si no experimentamos el amor, nunca iremos a ninguna parte. Nuestro intento de hacer las cosas por Dios solo será presunción y soberbia. Solo si nos reconocemos en Judas y tocamos el fondo del mal como Pedro, podemos llegar a ser el discípulo que Jesús amaba. Y cuando ya experimentemos que Jesús nos ama de manera inmerecida y loca, comenzamos un verdadero camino de configuración en el amor. El primer paso de la santidad, es decir, la vida cristiana de verdadero discípulo, es la conciencia de que Jesús murió por los pecadores. En otras palabras, que murió por ti, murió por mí, por ti que has cometido pecados, por mí que soy un pecador, por mí que soy un desgraciado, es decir, un sin gracia. Si yo lo rechazo, Él no me rechaza. Si yo lo traiciono, Él no me traiciona. Él me ama. Si lo niego, Él me ama todavía más. Si comprendo esto que te estoy diciendo en este momento, llego a ser el discípulo amado. Comprendo quién es Dios, el amor absoluto. Ese es Dios, el amor que nadie comprende. Por eso este primer tema se llama el amor incomprensible de Dios. Porque quizá ni tú ni yo lo comprendemos. Quizá en este momento no lo estás entendiendo. Quizá en este momento sí, en tu mente lo aceptas, pero en tu vida, en tu corazón, aún no lo entiendes. Aún no lo experimentas. Anota el evangelista del pasaje que leímos. Dicho esto, se conmovió Jesús hasta lo más profundo del alma. La conmoción de Jesús aparece solamente 2 veces en el evangelio. En todos los evangelios, aquí y ante delante de la tumba de su amigo Lázaro. Escuchen bien, solo aparece 2 veces la conmoción de Jesús. Jesús está conmovido porque en ambos casos su amigo, Lázaro y Judas están experimentando la muerte. Así es, amigos. Hay similitud entre Lázaro y Judas, en que los dos están experimentando la muerte. Y Jesús se conmociona cuando tú y yo experimentamos la muerte, hasta lo más profundo del alma. En los evangelios sinópticos, en este punto Jesús dice: el Hijo del Hombre ya se va, como se escribió de él, pero hay de aquel hombre que se va a entregar al Hijo. Hay de aquel hombre que va a entregar al Hijo del Hombre. A ese le valdría más no haber nacido. Eso está en Mateo 26, 24, en Marcos 14, 21 y en Lucas 22, 22. La traducción de este "ay" sería mejor como "ay de mí", es decir, yo sufro. Jesús padece, llora, porque el amigo está experimentando el mal y él siente el dolor que Judas se provoca a sí mismo. La herida que deja el pecado es por lo que sufre Jesús. A Jesús no lo ofendes con tu pecado. A Dios no le haces daño con tu pecado. Muchas veces tenemos esa falsa concepción. Los que nos herimos, los que nos lastimamos, somos nosotros mismos. La conmoción de Jesús indica todo su amor por Judas. Está conmocionado no por el mal que le hace Judas, sino por el mal que se hace quien lo rechaza. Por quien rechaza ser amado, se está perdiendo. El mayor mal que podemos experimentar es el no sentirnos amados, hermanos y hermanas. El no aceptar ser amados con nuestras limitaciones, con nuestros pecados, es el único pecado que jamás podrá ser perdonado, como tendremos ocasión de ver más adelante. El pecado es nuestra parte del evangelio, decía un padre.
El Evangelio quiere decir buena noticia. El pecado no es más que nuestra buena noticia, el lugar límite donde experimentamos el amor de Dios que habita en toda limitación, transformándola en lugar de comunión, en lugar de encuentro. Y es por eso que es por el pecado que Cristo muere. De algún modo, Judas representa el lado oscuro de nosotros mismos, que no deseamos conocer. Pero cada vez que nos escondemos del Dios de la misericordia y le escondemos nuestro lado oscuro, nos alejamos de la salvación. Fuera del sol que ha venido a visitarnos de lo alto para sanar nuestro mal y reconducirnos al abrazo del Padre. Si lo rechazamos, el dejarnos alcanzar por Dios, la solución siempre será el intento de salvarnos solos, quizá con actos meritorios, quizá con grandes sacrificios, como si fueran las obras, por muy santas que pueden ser, las que nos den la salvación. No son las obras, hermanos, solamente Jesús salva. Pablo lo dice claramente, no son las obras las que nos salvan, sino la fe. Lo dice en Efesios 2, del 8 al 10. Y tener fe quiere decir justamente reconocer el amor que proviene de Dios. Quiere decir acoger y aceptar el amor que viene a salvarnos. Quiere decir extender los brazos y consumirnos en un solo grito. Acuérdate de mí. Como decía, ¿verdad?, aquel ladrón en Lucas 23, 42. Como lo dice aquel pasaje, acuérdate de mí. Recordemos, hermanos, a Ezequiel, donde dice: y reconocerán que yo soy el Señor cuando abra sus sepulcros y los levante de allí, pueblo mío. Así es, hermanos, hasta que no experimentemos a un Dios que abra nuestros sepulcros y nos alcanza en nuestro pecado, nunca sabremos quién es Dios para nosotros. Quizá quedará siempre el Dios de la mente, el de los conceptos, el de las ideas, el de los libros, aquel que hemos estudiado, aquel que quizá hemos aprendido nada más cosas intelectuales de él. Pero quizá, pueden ser principios morales, un Dios de ideas. En resumen, como decía San Gregorio de Niza, sería un ídolo. Los conceptos son los ídolos, únicamente en el asombro conoce. Será el estupor quien nos sorprenderá con lo sucedido, porque el amor que nos alcanzó inmerecidamente, por la belleza del amor que vino a levantarnos, para darnos a conocer quién es Dios verdaderamente y por tanto a salvarnos. Todavía, hermanos, una palabra sobre el bocado ofrecido a Judas. El evangelista San Juan conocía bien el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cita con frecuencia el Cantar de los Cantares y otros tantos. Y por tanto, podemos descubrir en este caso los ecos del pequeño libro bíblico que narra la historia de Ruth, la mujer que, casándose con Boaz, entrará a formar parte de la genealogía de Jesús. Ruth, la que no quiso abandonar a su suegra a fin de procurarse alimento, va a espigar un día al campo de Boaz, quien, conmovido por su historia, decide ayudarla y la acoge entre sus siervos. A la hora de comer, le dijo Boaz: arrímate, come este pan y moja en el vinagre tu bocado. Entonces Ruth se sentó junto a los segadores mientras Boaz le daba del potaje y comienza a llenarse y aún le sobró. Recordemos que en el Evangelio de Juan se habla de vinagre cuando Jesús está clavado en el madero. Como Boaz desposa a Ruth, sobre la cruz de Dios desposa a la humanidad Cristo Jesús. La cruz, hermanos, es el tálamo nupcial. Debemos creer que en ese bocado sumergido, el verbo, ese mismo verbo usado en Ruth,
Judas es desposado por Cristo. En otra parte, sabemos que la Eucaristía brota de la cruz. Jesús, dando a Judas el bocado sumergido, se está uniendo a este hombre. Por tanto, el gesto no es cumplido para descubrir al traidor como tal, como muchas veces lo hemos creído, como muchas veces lo predicamos, como muchas veces lo reflexionamos. No es así, hermanos. El bocado sumergido no está descubriendo al traidor, sino que, por otra parte, el bocado sumergido, Jesús está dando a Judas para unirse a este hombre. Por tanto, el gesto no es cumplido para descubrir al traidor, sino para revelar el amor. Es un texto de gran intensidad y marca el paso fundamental que una vez más se quiere subrayar. Si comprendo que Dios es aquel que me ama en el mal, en mi pecado, en la traición, yo comprendo que soy el discípulo a quien más ama Jesús. Así es, hermano, así es, hermana. Estamos ya a punto de acabar este primer tema que se llamó el incomprensible amor de Dios. Notemos que después dice la palabra en el versículo 27 de ese mismo pasaje: y luego que él se tomó aquel bocado, se le metió Satanás. Pero Satanás, metido en Judas, encuentra allí a Cristo, que ahora se convirtió en Judas, porque el amor transforma en sí al amado. Ahora Judas está habitado por el amor, y Satanás ya no puede hacer nada contra de él, porque el amor siempre sale victorioso contra el mal. Así es el amor, hermanos, hermano, hermana, así es el amor. El amor siempre sale victorioso contra el mal. El mal ha sido abofeteado, ha querido poseer a Judas y en cambio ha sido poseído por Cristo. Como dice el Salmo 57: tendieron a mis pies un lazo para con él tumbarme en el suelo. Cavaron un hoyo en mi sendero, pero fueron ellos los que allí cayeron. Así es, hermanos, es Satanás quien ha preparado todo para que cada uno de nosotros, y especialmente en este pasaje, para que Judas cayera, pero este ha sido capturado por Cristo, por el amor de Cristo. La luz, hermanos y hermanas, brilla más en medio de las tinieblas. Escúchalo, la luz de Cristo brilla más en medio de nuestras tinieblas, de nuestro pecado, de nuestros errores. Así es la luz de Cristo, las cuales no han podido apagarla. Las tinieblas nunca van a poder apagar esa luz maravillosa que es Cristo mismo. Como dice Juan en el capítulo 1, versículo 5. Y Jesús dice a Judas: lo que andas haciendo, hazlo pronto. Es decir, apresura la salvación. Por eso luego podrá decir: ahora fue glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado también. Gracias al gesto maligno de la traición, Cristo ha sido glorificado, porque ha podido manifestarse como Dios, como lo que es, como lo que vino al mundo. En el texto griego es usado el verbo en pasado, fue glorificado, porque en la traición de Judas no es sino un momento, es como si la cruz ya hubiera vencido. El amor trae la victoria solo allí donde conoce la derrota. Escúchelo bien, hermano, hermana. El amor trae la victoria solo allí donde conoce la derrota. En el gesto de amor de Jesús, hacia Judas, está toda la gloria de Dios, porque Él se entrega a sí mismo por amor a quien lo mata. Dios no recibe la gloria para sí, no tiene necesidad de ella. La gloria de Dios, hermanos y hermanas, se manifiesta allí donde el hombre es salvado. En los versículos sucesivos, que es el 34 y 35, Jesús confía a sus discípulos el mandamiento del amor. Este nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. En otras palabras, quien hace experiencia del amor increíble de Dios puede vivir el mandamiento del amor hacia los demás, a sus hermanos.
Así es Dios, así debe ser en cada uno de nosotros. Solamente quien ha experimentado el amor increíble de Dios en su vida y en su corazón podrá vivir el mandamiento del amor de Dios hacia los demás, hacia aquellos que no necesitan. Pero quien no ha experimentado ese amor puede ser un hombre o una mujer cerrada por el egoísmo, quizá por sí misma, y no salen en busca del otro, y no salen en busca del hermano, de la hermana. Solamente quien ha experimentado ese amor puede entender a Dios, a ese amor, a ese Dios que es locura de amor, a ese Dios que siempre perdona, aun que lo traicionemos, aun que lo rechacemos, aun que nos alejemos, porque es una locura, la locura del amor. Solo porque soy amado, llego a ser capaz de amar a los demás. Solo porque me siento amado por Dios, puedo llegar a ser capaz de amar a los demás, de sufrir por ellos, de ir allá donde ellos están, donde ellos sufren, allá donde hay pobreza, donde hay miseria, donde hay soledad, donde hace falta Dios, donde hay tristeza. Solamente porque me siento amado, me reconozco como tal, entonces seré también capaz de salir al mundo a ser Cristo, otro Cristo, y llevar a Cristo en mí a los demás. Así es, hermanos, gracias por sintonizarnos, por escucharnos en este programa, de este primer programa de la serie Pasos de Misericordia, en este primer tema que se llamó El incomprensible amor de Dios. Mi nombre es Diego de los Santos y nos esperamos con el segundo tema la semana que viene. Y bueno, gracias por acompañarnos, gracias por compartir este momento. Dios te bendiga donde quiera que tú te encuentres y comparte la bendición también con tus hermanos. Y pide a Dios que venga a tu vida para que en tu vida se experimente ese amor y esa misericordia que es Dios mismo. Misericordia incomprensible, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver cuando estoy en un error, y tu gracia me levanta una vez más. No alcanzo a comprenderte, Dios, tu misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender,
Señor.